Audiencia pública. El Ministerio Fiscal puede continuar. Con la venia, señoría, la segunda parte, señoría, de mi interrogatorio se dirige exclusivamente a la señora Llavar en relación con un informe firmado electrónicamente en fecha 9 de julio del año 2004, que se encuentra incorporado al tomo 208 de la pieza principal, folio 68.092 a 68.126. Sin perjuicio, señoría, que estoy exhibiendo el informe en pantalla desde mi ordenador, salvo que haya objeción por parte de alguna defensa, quisiera que la señora Llavar tuviera a la vista el tomo 208 que se encuentra aquí en la sala. Bueno, señora Llavar, nada más, sí. Señora Llavar, mire, tiene usted a la vista un informe que está firmado electrónicamente por usted el 9 de julio del año 2014. Es un informe que se dirigió después, se incorporó a las actuaciones en el curso de las diligencias previas que han dado lugar a este sumario. Y es un informe que elaboró usted, si no me equivoco, corríjame, en el curso de unas actuaciones de comprobación también en relación con la Sociedad Grupo Unido de Proyectos y Operaciones Sociedad Anónima, que en adelante me referiré a esa sociedad como grupo, una filial 100% de Fórum Filatélico. ¿Es así? Sí. Sí. Mire, empiezo por el final, pero no se preocupe que iremos otra vez al inicio. Al final establece usted unas conclusiones, y es a las que yo quiero llegar y que explique usted a la sala, porque en definitiva lo que pone usted de manifiesto son unos indicios de fraude que quieren que se valoren por la autoridad competente, en la medida que concluye que en el ejercicio de sus actividades de comprobación respecto al grupo, usted ha llegado a la conclusión de que puede haberse producido un vaciamiento patrimonial de la matriz de Fórum Filatélico por importe de 17 millones de euros, un vaciamiento en efectivo a través de unas operaciones en las que están implicadas las sociedades Coimpel y Parque Marítimo Anaga. Sí, además, considera usted, señora Llavar, que ese vaciamiento ha contado con la colaboración de algunas personas que han impedido hasta el día de la fecha saber cuál es el destino último, en realidad, de esos fondos. Y de eso es de lo que queremos que hablemos a la sala ahora, ¿de acuerdo? Bien. Mire, usted describe, gran parte del informe se dedica a describir la operativa material y formal de la compra de Parque Marítimo Anaga por Grupo Unido, financiado por su matriz. Sé que es muy laborioso, que el sustento probatorio de todas esas afirmaciones es una profusa documental. Las partes tienen a su disposición, señoría, una serie de documentos que yo no voy a exhibir en pantalla, que se encuentran en un DVD incorporado al folio 68.127. Es un DVD anexo a este informe, pero sí traigo documentos impresos, ya para que la señora Llavar pueda verlo, puesto que resulta imposible compaginar la exhibición en pantalla del informe y de los documentos. Doña Teresa, le decía que usted describe toda la mecánica de la adquisición de Parque Marítimo Anaga por Grupo Unido. La verdad que es tan tedioso y el soporte documental es tan abrumador respecto a eso que consumiríamos muchas sesiones, muchas, en explicarle a la sala ese tracto. Así que yo me voy a fijar en muy pocas cosas, y créame que la sala ya tiene a su disposición todas las escrituras públicas de las que usted alude ahí, contratos privados, compromisos, etcétera, que me ahorraré el exhibirlos porque se han exhibido a lo largo de todas las sesiones de juicial y la sala los conoce muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, mire, por recordarle, porque sé que es verdad que una de las cosas que usted pone de manifiesto en ese informe es que en todo ese largo proceso de adquisición hay una parte en la que el tracto sucesivo, el tracto de la adquisición de la sociedad se ha perdido. Usted llega a la conclusión de que falta un tracto y yo quiero exhibirle además alguna documentación que probablemente hasta el día de la fecha usted no ha tenido a la vista para ver si completamos o no ese tracto. Y
Y entonces quiero recordarle, mire, usted empieza a analizar la adquisición de Parque Marítimo Anaga desde el año 2002 hasta el año 2005. Para centrarnos y poner un límite, porque podemos ir tan lejos como queramos, vaya a situarse usted, señora Llavar, en el mes de junio del año 2002. Hay 4 escrituras públicas de 10 de junio del año 2002, que son las primeras en las que yo quiero partir, en las cuales se adquieren las acciones de Parque Marítimo Anaga por 4 sociedades, que le voy a repetir, que seguro que tiene usted bien en la cabeza. Centromod Límite es una sociedad que adquiere 10 acciones del señor José Ana Pérez Lalajos. Farus Iberia, sociedad limitada, que es una sociedad española que adquiere 740 acciones de Parque Marítimo Anaga de su propietario, que era Coimpel, ¿de acuerdo? La sociedad española Coimpel le vende a Farus 740 acciones. Y el resto de las acciones de Parque Marítimo Anaga se adquieren comprando a la matriz propietaria, ¿de acuerdo? A Coimpel, por medio de 2 sociedades inglesas, Firepower Limited y Euromod Limited. Esas 2 sociedades británicas son las que compran Coimpel, que tienen el resto de las acciones de Parque Marítimo Anaga. Quiero hacer una precisión. Hay, digamos, 2 operaciones que están imbricadas, no son simultáneas. La compra de las acciones, las participaciones de Coimpel por parte de Firepower y Euromod, que son sociedades que sabemos que están domiciliadas en el despacho de Llorca y que las adquieren de sus propietarios, que eran personas de la familia de don José Ana Pérez Lavajos. Es decir, esa compra queda hecha de tal modo que Firepower y Euromod compran cada una el 50% de las acciones de Coimpel. Es decir, participaciones de Coimpel, de las participaciones de Coimpel. Vamos a distinguir las acciones de Coimpel. Pero yo voy a distinguir participaciones de Coimpel y acciones de Parque Marítimo Anaga, para no confundirlo. No, son acciones de Coimpel, que a su vez Coimpel tiene la totalidad de Parque Marítimo Anaga. Y a continuación se produce una venta por Coimpel a Farus de 740 participaciones. Acciones de Parque Marítimo Anaga. Acciones de Parque Marítimo Anaga. Son acciones. 740 acciones. Sí, ahí son acciones, sí. Coimpel son participaciones y ahí compra Parque Marítimo Anaga 740 acciones. Cosa, en cierto modo, que a mí me pareció absurda, porque siendo Firepower y Euromod de quién eran, y teniendo Coimpel la totalidad de las acciones de Parque Marítimo Anaga, ya estaban en poder de Firepower y Euromod las acciones. ¿Qué sentido tenían venderle a otra sociedad que era Farus, venderle 740 acciones de Parque Marítimo Anaga, salvo para lo siguiente, para que Coimpel generara una entrada de 1.800.000 y pico euros procedentes, en teoría, de Parque Marítimo Anaga. Cantidad que sale inmediatamente, o al año siguiente, me parece, sí, sale al año siguiente de las cuentas de Coimpel en virtud de una facturación de una sociedad que se llama Freestar Investment. Freestar Investment, sí. Sale 1.400.000 y queda, bueno, pues en su poder aproximadamente unos 300 y pico mil, porque entre gastos, notarías, etcétera, quedan eso, 1.400.000, que se la lleva Freestar Investment, que no se sabe qué es lo que le ha facturado, porque no se sabe, De hecho, no parece que sea una sociedad de servicios, es la única factura que hace en España, no declara tampoco impuesto de sociedades en España, sociedad gibraltareña, que, bueno, pues en fin, es una cosa rara. Apareció, porque lo entregó la concursal, simultáneamente un contrato privado donde se configuraba todo como una única operación. Las 4 escrituras públicas que yo le di. Las 4 escrituras. Las 4 de 10 de julio de 2002. Que se decía que el valor de esa operación eran 6 millones de euros.
de los cuales 4 y unos cuantos correspondían a la operación de compra por Firepower y Euromol de Cointel, 4 millones y pico, que eso sí se pagan a los familiares de Pérez Lavajos, y a continuación la otra operación en la que se dice a continuación que Cointel, que es la que va a cobrar de Farus esa cantidad, puede autorizar la salida de esa cantidad a expensas de lo que ordene su administrador. El administrador en ese momento, cuando ya va a salir eso, que es al año siguiente, es, me parece, Domínguez Varo. Doña Teresa, para que no salga, mire, le he situado en 4 escrituras públicas del 10 de junio del año 2002, en las cuales Centromod, Farus Iberia, Firepower y Euromod adquieren todas las participaciones de Parque Marítimo, todas las acciones de Parque Marítimo Málaga, bien directamente o bien a través de Cointel, y usted dice, y usted aporta, que la administración concursal le da, de esa misma fecha, 10 de junio de 2002, de esa misma fecha, un contrato privado en el cual esas 4 escrituras públicas en realidad se refunden en un solo contrato privado, toda la operación por 6 millones de euros. De la cual considero que es absolutamente inexplicable la cantidad de 1.800.000 y pico que corresponde a la compra que hace Farus de las acciones de Cointel, puesto que ya las tenía su verdadero dueño. Bien. Y cuando a continuación se ve la cláusula por la que se autoriza la salida de esa misma cantidad a las órdenes del administrador que lo fuera de Cointel, pues se explica claro que eso no tiene ninguna finalidad de compra, sino que probablemente pueda ser un blanqueo. Bien, mire, para que Triestar Investment se lleve esa cantidad. Bien, para que puedan seguirle bien, discúlpenme que repita que el 1.800.000 a que se refiere usted es el 1.800.354 euros que Firepower, que Farus Iberia paga a Cointel por 740 acciones de Parque Marítimo Málaga, ¿de acuerdo? Bien. Mire, después usted llama la atención sobre una ampliación de capital que se produjo en Parque Marítimo Málaga. Es decir, una vez que se ha vendido todas las acciones de Parque Marítimo Málaga a estos 4 compradores, se hace una ampliación de capital el 21 de junio del año 2004, ¿de acuerdo? Y allí suscriben la ampliación Farus Iberia y Cointel. Es una ampliación de 95.183 acciones, ¿de acuerdo? Y por 5.730.000 euros aproximadamente. Usted llama la atención en su informe del hecho de que en esta ampliación de capital no se haya hecho proporcionalmente a las participaciones de cada uno. ¿Por qué? Proporcionalmente no se ha hecho, pues porque antes uno tenía el 70%, Cointel tenía el 70% y Farus tenía el 30%, y cuando salen de la ampliación uno tiene el 42%, el que tenía el 30% tiene el 42%, y el otro en vez de tener el 70% tiene un 57%. ¿Pero le llama eso la atención por algún motivo? Bueno, me llama la atención porque el coste se desfigura. Es decir, que ya el coste de las acciones que queda en España, en Farus, es mucho menor el coste de esas acciones después de la ampliación que el otro coste que, quiero decir, debían haber exigido para haber conservado el coste de adquisición igual que había sido en origen, debían de haber conservado la misma proporción, porque de la otra manera le está cediendo reservas, si es que las hubiera, en fin, hay ahí quiero decir, no es operación ilegal suscribir una proporción diferente de la que le corresponde, pero claro, si a eso le sumamos el que unas acciones resulten adquiridas a un coste y otras acciones resulten adquiridas a otro después de la ampliación, sí parece extraño, porque una cantidad corresponde a Farus, que va a salirle las acciones bastante más baratas que a lo que le va a salir al otro suscriptor, que es Cointel. Pero en todo caso ninguno paga de momento la ampliación. Bien. Esa ampliación se va a pagar por los compradores futuros. Vamos a eso. Hemos dicho que se han vendido Parque Marítimo Málaga, que ha hecho una ampliación Farus y Cointel, y ahora Farus vende su parte, 41.105 acciones después de la ampliación, venden sus 41.105 acciones en 2 escrituras
del mes de julio del año 2004. La sala las conoce bien, las salas son. Esa venta se vende, esas acciones se venden a grupo, ¿de acuerdo? A Grupo Unido por un total de 4.653.086 euros, 2.389 y 2.264. Bueno, el total de esas dos escrituras suma 4.653.086. Los cuales se pueden descomponer en dos partes. Los de la ampliación, que son 2.500.000 y pico, que como no estaban ingresados, se ingresan para que pueda ser efectiva la ampliación, y el 1.800.000 y pico, que era la cantidad que había salido digamos, en este supuesto, lo que sea, facturación de Freestar Investment más lo que se había quedado Cointel. Al final, Farus sale lo comido por los servicios. Lo que quiero que se pone en manifiesto, efectivamente, es que en julio del año 2004, Farus, al deshacerse de todas las acciones, se retira. Lo que hace es, primero, que no había desembolsado su ampliación de capital. Su ampliación no se desembolsa. No la había desembolsado, por tanto la debía, y además se permite la salida de 1.800.000 euros. Sí, que son los mismos que Farus había enviado a Cointel para que Cointel los pagara al Freestar Investment y algo más. Mire, como el dato que le voy a decir es importante, y hay que retenerlo, le digo, ya en esta primera venta de Farus a Grupo, ya en esa primera venta tenemos un precio por acción. Tenemos un precio de 113,20 euros que el Grupo, que Forum en realidad, ha pagado a Farus por sus acciones. Eso es lo que yo vi en un primer momento. Es decir, dentro del primer informe que hice sobre esta cuestión, no este de ahora, sino el primero que envié en su momento a la, que yo creo que fue en la ampliación del mes de marzo de 2005, que envié a 2005 o 2006, 2006 que envié a la audiencia, se hacía notar que había habido una diferencia entre el precio al que Farus había vendido acciones de Parque Marítimo Anaga y el precio al que luego vendía Cointel. De acuerdo, pues entonces ya tenemos que un primer precio que se paga por Grupo a Farus es 113,20. Estamos en el mes de julio de 2004, ¿de acuerdo? Y ahora, también en el mes de julio del año 2004, se producen también transmisiones por parte de Firepower Limited y Euromob Limited, las dos británicas que habían comprado en junio de 2002 las participaciones de Cointel, ahora venden las participaciones de Cointel, es decir, 2.500 Firepower, 2.500 Euromob, se venden a dos sociedades, una canadiense, Duman Investment, y una americana, Dead and Bradley Corp. ¿De acuerdo? Mire, según en su informe, dice que esta transmisión a usted no le consta documentada, no tiene soporte de esta transmisión. Y todo aquello con lo que usted cuenta para soportar esta transmisión es el libro de participaciones de Cointel, que usted lo obtuvo de su administrador, ¿verdad? Del administrador. Sí, mire, lo tengo a la vista. Pero solicitó a su vez a Domínguez Varo, o sea que la fuente es Domínguez Varo, que lo envió a Casamayor. Al administrador concursal de... Era administrador de Grupo Unido. De Grupo Unido, no sí, nombrado por la concurso. Mire, la sala tiene ese documento porque se ha exhibido ya aquí. Pues yo lo tengo a la vista. ¿Usted considera que las gestiones que usted realizó para saber cómo se habían realizado esta venta de Firepower a Dumar y de Euromob a Dead, en principio no tenía más soporte que unos asientos practicados? Decía usted, no, se solicitó a continuación que enviaran la justificación de esos asientos hechos en el libro de participaciones de Cointel. Se solicitó a la concursal pidió la escritura o las escrituras correspondientes al bufete Cuadra, me parece, que está también incorporado a la causa. Yo le voy a escribir los documentos mejor. Esto es para la sala y para ella. Mire, usted incorpora ese expediente lo que pudo conseguir de estas transmisiones. Estos documentos, señorías, se encuentran, constituye la diligencia número 26, incorporada DVD que se encuentra en el folio 68.127 del tomo 208. Nos referiremos siempre al mismo DVD, señorías, de las páginas 13 y 14. Usted tiene a la vista, doña Teresa, dos certificaciones extendidas el 2 de julio de 2004 y el 5 de julio de 2004 por el señor Allen Labor, notario de Londres.
que no, dice... son 2005, ¿eh? 2005... Son las certificaciones... Sí, disculpe, 24 de junio de 2005 y 27 de junio de 2005, disculpe. Sí. En las que se refiere, precisamente, el señor Labor se refiere a unas escrituras que él extendió el 5 de julio de 2004 y 2 de julio de 2004, disculpe. Entonces, en julio de 2005 consigue usted que el señor Labor certifique que estas participaciones se han transmitido a Duma y a Dun & Bradley, pero no sabemos por qué sociedades, aquí no están los vendedores. No, ni están los vendedores, ni está el precio. Solo está una afirmación de que se transmitieron de la una a la otra y de la otra a la otra. ¿Cómo se contactó con el señor Allen Labor? A través de la EFI, como siempre. Se pidió el auxilio de las autoridades británicas, que fueron al despacho de Labor y contestaron diciendo que no localizaba en su protocolo estas escrituras. Bueno, en principio la primera contestación es esta, ¿no? De 2005, sí. que certifica. Que certifica él mismo. Pero usted lo que le pide al señor Labor, aparte de las certificaciones, es que le aporte las escrituras. Sí, las autoridades británicas lo que dicen es que el señor Labor les dijo que no localizaba esas escrituras en su protocolo. ¿Se podría escribir, señoría, este documento? Con la misma localización, señoría, la misma, pero diligencia número 27, páginas 55 y 56. Doña Teresa, mire, usted tiene aquí una comunicación al señor Casamayor, que era el administrador de Coimpel, firmada teóricamente por el señor Allen Labor, en la que le dice que no ha podido localizar las dos escrituras, efectivamente, y que no puede darle más noticia. Esto, sin embargo, sucede, fíjese usted, en julio de 2008. Sí. Ya han pasado 3 años desde esa certificación. En el protocolo desde el día siguiente. Sí. ¿Cómo consiguió usted esta comunicación del señor Labor? A través del señor Casamayor, creo yo, que fue quien escribió. No, perdón, sí, esta notificación la consiguió el señor Casamayor, que escribió a Labor como administrador del Grupo Unido diciéndole que necesitaba esas escrituras. ¿Usted ha intentado... Y le contestó esto. Y a continuación, como contestó una cosa así, se pidió la colaboración de la EFI, efectivamente. Bien. Se pidió y contestaron diciendo que el contacto del señor Labor les había explicado que había habido, pero muy posterior a esta fecha, un traslado del despacho y que a lo mejor se había perdido el protocolo en el traslado. Y ahí nos hemos quedado, ahí nos hemos quedado. Es decir, que nunca se llegó a explicar por qué no tenía nadie esas escrituras. Lo que pasa es que ¿puedo? Sí, claro. Sí, sigo explicando. Más tarde, las autoridades canadienses empezaron a mandar documentación que tenían en su poder sobre la compra que se había escriturado posteriormente entre Dumar Investment, que teóricamente había comprado de Firepower o Euromov, y las autoridades estadounidenses sobre otra compra que se había escriturado entre Dun & Bradley y Firepower o Euromov, me parece que era Euromov en este caso. Y esa información, que consistía primero en un compromiso de compra que ya había facilitado también Grupo Unido, compromiso de compra que se escrituró o se documentó mediante notario primero en Quebec. Era un compromiso en el que Grupo Unido se comprometía a comprar las acciones de Firepower, las acciones de Coimpel que tenía Firepower, en 6.600.000 y pico euros, y asumir un crédito que era el crédito de la ampliación de capital, que ese crédito de la ampliación de capital Coimpel lo había aportado a Parque Marítimo Anaga mediante unos préstamos que había hecho Firepower y Euromov. Entonces, Gruposa se subrogaba en esos préstamos
y además compraba el 50% de las acciones de Cointel en 6.600.000 y pico. Y por el lado de la norteamericana, que se llamaba Dun & Bradley, pues se hacía el compromiso en términos casi iguales. Tenía a continuación, unos meses después, no sé si fue en junio o en diciembre, ya se escrituraba como compraventa de participaciones de Cointel, lo que era un compromiso, y finalmente se escrituraba en España en el año 2005 una ratificación de la escritura que se había hecho en Canadá y en Estados Unidos, adquiriendo las acciones. Es decir, esas escrituras que se habían otorgado, no sé una si era en Estados Unidos o en Suiza, la de la norteamericana, y la otra, sí, me parece que era un notario suizo, y la otra, que era una notario de Quebec, Sylvie Gagnon, se ratificaban en España, diciendo que conocían el contenido de la escritura y que se daba por bueno, eso sí, ante un notario español. Ahora, yo insistía, oígame, a mí me falta un eslabón en esta cadena, que es que aunque ustedes ratifiquen la compraventa otorgada en Quebec o en Suiza, antes ha habido otra compraventa, que es la de Allen Labor, que está hecha primero ante un notario de Gran Bretaña, son unas participaciones españolas. ¿Cómo el notario puede dar fe de algo que es un tracto sucesivo relativo a unas participaciones de un notario español? Entonces yo pedía insistentemente que me completaran esa cadena, y además tenía que saber en cuánto se habían vendido y cuánto se habían comprado, porque aquí había unas plusvalías importantes que a mi modo de ver no habían tributado en ninguna parte, porque Firepower y Euromov, que eran sociedades españolas, sociedades británicas, se declaraban inactivas, tenían sus balances y sus cuentas de pérdidas y ganancias sin ninguna modificación respecto a la aportación de capital, que fue mínima, y ahí se habían quedado, y esos eran sus balances de los años 2, 3, 4, 5. No tenían resultados. Si habían vendido las acciones, esas acciones tenían que haber estado en su activo, puesto que las compraron en 2002, nunca aparecían en los balances, y tenían que haber dicho que las habían vendido con los resultados que fuera, jamás. A continuación, bueno, pues toda esa serie de incongruencias evidentemente me llevaba a la conclusión de que aquí no había tracto sucesivo, por más que el notario español diera por ratificada una escritura otorgada en Quebec, que también es otro país extranjero, y que el otro diera por ratificada una escritura otorgada en Suiza. Mire, antes de pasar... Perdón, es que todavía falta un dato importante, y es que los canadienses mandaron unos documentos privados que habían sido otorgados en Panamá, el primero, que era anterior a todos estos compromisos de compraventa, porque era del mes de junio. Estos compromisos, los primeros, se otorgan en julio de 2004. Bueno, pues el 10 de junio de 2004, una sociedad que se llamaba Firepower Corporation había contratado con una sociedad que se llamaba Cheney & Partners, que era dada de alta en Florida, que le encomendaba que organizara la venta de unas acciones en calidad de fiduciario. Y a su vez, Cheney & Partners convenía con una sociedad dada de alta en Quebec por el señor Saint-Laurent, que había constituido Dumar Investment. Es decir, eran dos contratos de fiducia sucesivos, por los cuales se establecía que iban a cobrar $20.000 y ni uno más. Y en el segundo se decía que iba a aparecer como dueño de las acciones de Cointel, pero que era una simple mandataria, por la que cobraría solo $20.000.
Bien, doña Teresa. Luego, efectivamente, jamás Dumar Investment tuvo la propiedad de las acciones de Cointel, por más que el señor Domínguez Varo apuntara en el libro de socios que se habían transmitido por un día. Bien, mire, hemos mezclado aquí el trazo 2004, pero voy a separarlos otra vez. Sí, pues voy a separarlos otra vez. Simplemente les recuerdo que en 2005 las escrituras se otorgaron en Quebec y en Nueva York, ¿vale? En Quebec y en Nueva York, no en Suiza, no me consta. Nueva York, yo creo que era un notario suizo. Bueno, podría ser algún notario suizo, pero en principio escritura en Quebec y en Nueva York. Mire, doña Teresa, vamos a seguir en julio de 2004, porque dice usted que no apoyo demostrarse el tracto de las ventas de Five Power y Romop a Dumar y de Lambrale. Mire, yo quiero seguirle unos documentos que quiero que me diga si alguna vez los ha tenido a la vista. Esto es uno para este y esto para la sala y esto para ella. Señorías, se está exhibiendo un juego de documentos que la sala ya tiene a su disposición, pero les recuerdo, estos documentos son dos contratos de 2 de julio y 5 de julio de 2004, versión catalana y versión inglesa, por tanto son 4 documentos, están unidos, el correspondiente en versión inglés con el castellano, y se encuentran en el tomo 18 del rollo, que fue aportado al inicio de las sesiones por la defensa de Juan Miguel García Gómez, y se encuentran en los folios 5.738 a 5.749. Repito que son 2 contratos español-inglés, por tanto 4 documentos, 2 de julio y 5 de julio. Doña Teresa, tómese su tiempo, porque seguro que no ha visto usted estos documentos hasta hoy. No. Tómese su tiempo. Si quiere la sala, mientras puedo ir designando los folios de cada documento, si les es útil. He dicho la numeración de los 4 seguidos, pero si quiere que individualice, no. Bueno, doña Teresa, mire, como verá usted, tiene usted a la vista 2 documentos. Una escritura, dice ahí, de compraventa y cesión de crédito, una de 2 de julio de 2004, extendida en Londres, dice, por el señor Allen Labor, y otra de 5 de julio de 2004, también extendida en Londres, dice, por Allen Labor. Si ve usted la de 2 de julio, significa que Euromob Limited transmite a Detan Bradley unas participaciones de Cointel, y en la de 5 de julio, Fire Power Limited transmite a Dumar Investment unas participaciones de Cointel y los créditos que se ceden. Si necesita más tiempo, doña Teresa, lo tiene. No, es que estoy mirando a ver si cita el número de protocolo y no lo cita. No, hay muchas cosas. De hecho, pues faltan, por ejemplo, rellenar el número de pasaporte del señor Renard. Sí, pero vamos, fundamentalmente el número de protocolo, que es lo que yo voy buscando, porque claro, como él dijo que en su protocolo no las encontraba, si no lo puso no me extraña. Bien, muy bien. Que no lo encontrara. En todo caso, estos documentos no los ha visto nunca, ¿verdad? No. Nadie le ha alegado, aparte de... Nadie. Aparte del señor... Nadie, y contra la palabra del notario, que no lo encontraba en su protocolo, pues podría ser cualquier cosa. Bien. Mire, entonces, tenemos el tracto de 2004 incompleto y nos vamos a 2005. Antes de llegar a 2005... Bueno, perdón, yo a esto no le doy valor de tracto, porque son participaciones españolas. Bien. Entonces, si se venden ante un notario público de Inglaterra, pues tendrá el valor de un contrato privado. Pero esto no es un contrato sometido a las formalidades de un contrato solemne. Bien. No... En todo caso, le quiero seguir unos documentos que en principio parece que resultan contradictorios con los que le acabo de exhibir. No los pierda de vista. Mire, No. le voy a exhibir...
estos dos son míos, entonces esto para la sala y esto para la señora Yabar. Bien, doña Teresa, tiene usted a la vista dos documentos que se incorporan en su expediente. Sí. El primer documento, señoría, el que está fechado el 10 de junio del año 2004 en Panamá, se encuentra en el DVD del tomo 208, folio 68.127, el que venimos hablando, y el documento se llama Respuesta a Canadá, 5 de noviembre de 2008. Respuesta de Canadá, 5 de noviembre de 2008, páginas 5 a 7. Y el segundo documento, el extendido el 2 de julio de 2004 en Nueva York, se encuentra en la misma localización, pero se llama Respuesta a Canadá, 11 de diciembre de 2007, folios 13 y 14. Mire, doña Teresa, esto es lo que le proporcionó la autoridad canadiense a usted en relación con las... En este caso solamente estamos hablando de Dumar Investments y las transmisiones de las participaciones de Ecointel entre Firepower y Dumar Investments, ¿de acuerdo? Mire, tiene usted a la vista en primer lugar el de mes de junio de Panamá, ¿verdad? Sí. El de 10 de junio de 2004 de Panamá, que está firmado por el señor Renard y el señor Gerley, o Herley. Sí. Lo tiene, ¿verdad? Ismael Gerley. Sí. Y este documento es un documento en el que Cheney and Partner, esta sociedad de Florida, y Firepower Corp, no Limited. Claro. No Firepower Limited. Es la que encarga. Bien, estamos en una sociedad de Panamá, que no es Firepower Limited, que es una sociedad británica, ¿de acuerdo? No. Aquí dice que es la que paga, en este documento, habla de que Firepower Limited CD habla de las corporation aquí en la estipulación quinta. Firepower Limited. Mire, por resumirle mucho, lo que le encarga Firepower Limited a Firepower Corp, ¿no? O China a Firepower Corp, es que venda las participaciones que tiene Firepower Limited a una sociedad canadiense que todavía no sabemos cómo se llamará, ¿no? Porque dice que Cheney Partners creará una nueva compañía en Canadá, de en adelante la compañía canadiense. Es la conclusión 1, la estipulación 1. ¿Lo ve usted? Sí. En la segunda página. Sí. Es decir, que en junio de 2004 se supone que hay un encargo de constituir una compañía canadiense ¿para qué? Para adquirir las participaciones de Ecointel. Y para pagar a Firepower. Pero el que tiene que comprar y vender primero las participaciones es Firepower Corp, ¿no? Si se sitúa en la primera página, sé que es muy farragoso, pero... El encargo, desde luego, lo hace Firepower Corp. Es decir, la canadiense es la que tiene el encargo de comprar y vender las participaciones de Ecointel que tiene Firepower Limited. Esto, la autoridad canadiense le explicó cómo había obtenido ese documento. Sí, viene todo explicado dentro del documento que yo cito, que es la forma en que los canadienses enviaron, porque enviaban gran cantidad de documentación. Esto venía dentro de uno de los envíos. Entonces todo fue a través de la EFI. Todo. Vinieron además en dos envíos diferentes. Primero vino el agreement entre Cheney y Dumar. Sí, que es el siguiente. Más tarde vino el otro agreement, el de Cheney con Firepower Corp. Sí, porque ya le he dicho que esta es contestación de 2008, ¿vale? Sí. Y Canadá contestó en 2007 con el siguiente documento, ¿de acuerdo? Son inversos, efectivamente. Bien, pues el siguiente documento, si lo tiene usted a la vista, el de 2 de julio de 2004 firmado en Nueva York por el señor Renard y por el señor San Logan, lo ve usted, ¿verdad? Sí. Aquí lo que se dice es que ya tenemos la sociedad canadiense, teóricamente, de la que hablaba Firepower Corp, y tenemos a Cheney Partner otra vez. Y dicen que el cliente, es decir, Cheney and Partner, ha sido comisionado, ordenado por Firepower Corp para intervenir en este contrato. Y esta es, digamos,
lo que no voy a descender al contenido de todo el documento, pero en definitiva Dumar Investment va a aparecer como mandatario, pero no va a aparecer como propietario nunca. Y además se especifica clarísimamente que su única ventaja en toda esta operación serán $20.000. $20.000 que se le pagará, claro, de horarios por aparecer un día en el libro de participación. Bien. No tenemos, o yo no lo he visto, discúlpeme, lo correlativo a Dun & Bradley, es decir, el procedimiento, digamos, simétrico. No, porque, bueno, tenemos, aquí lo digo, uno de los documentos, el agreement último sí, el primero no. El primero doy por supuesto que hubo algo similar por parte de Euromov Corporation, por la panameña, a la otra sociedad, a cuál era una constituida en Florida que no era Cheney & Partners, claro. Sí, bueno, no se preocupe. Que era, a ver, un momentito, respecto a Euromov, sí, el itinerario, ASCIC 9105-2761, constituida en Canadá por Saint Laurent, que debió ser la primera, digamos, la parte que iba con Euromov Corporation en el primer contrato, el primer mandato. En principio, estos documentos que usted tiene en su expediente son contradictorios con las escrituras que le he exhibido de señora Eslavos, ¿no? Las escrituras, bueno, si queremos llamarle escrituras, le podemos llamar escrituras. Bueno, por lo que efectivamente formalmente se rotula. A nuestros efectos. Vale. Mire, y en el año 2005 ya se venden las participaciones de Coinpel, ya se venden por Dumar y por Dun & Bradley a Grupo Unido, ¿de acuerdo? Sí, ya estamos en 2005. Están pagadas, ¿eh? O sea, ya están pagadas. Cuando se hace la escritura en España, están pagadas. Bueno, ya les recuerdo que primero ha habido un contrato de compromiso en 2004, un contrato privado también en 2004, una escritura en Quebec o en Nueva York en 2005 y una ratificación en Madrid en 2005, ¿de acuerdo? Es un proceso complejo, pero en definitiva para ratificar esta transmisión. Para ratificar una transmisión en Canadá y en Estados Unidos. Bien. Bueno. Mire, aquí el segundo dato importante es que Grupo Unido está pagando a Dun & Bradley y a Dumar Investment por las participaciones de Coinpel 17 millones en número real. Sí, pero en definitiva las acciones están costando 239,48 euros. Las acciones. Bueno, eso además, claro. Vale. Cuando a Farus vendidas en la misma fecha, vendidas porque el compromiso y demás y toda la trayectoria acredita que es la misma fecha. Bien. Unas a 113 y las otras a. Pues eso es lo que quiero llamar la atención. Eso es lo primero que yo vi. Es decir, usted dice, mire, se ha pagado por las mismas acciones de Parque Marítimo Anaga, a Farus 113,20 por acción y a la canadiense y a la americana 239,48 por la misma acción. Quiero llamar también la atención sobre el hecho que, dígame usted si es así, que cuando Dumar y Dun & Bradley transmiten a grupo las participaciones de Coinpel, ceden unos créditos, y esos créditos eran los que se habían concedido a Coinpel para suscribir la ampliación de capital. Eso es, unos envíos que habían hecho Firepower y Euromov con dinero desde Gran Bretaña para la aportación en ampliación de capital. Bien, efectivamente, Firepower y Euromov transmitieron a Coinpel para suscribir la propia ampliación de capital de la sociedad que habían transmitido ese dinero que después va en la cesión de este crédito. Y que además se configuran, en vez de aportaciones, como créditos. Bien. Lo cual quiere decir que la aportación la iba a pagar un Grupo Unido, obviamente, porque todo es de la misma fecha. La operación toda es de la misma fecha, de junio, de 2004. A partir de aquí tenemos ya, que podemos reconstruir el tracto de los pagos de esa transmisión. La transmisión de 2005, pues ya tenemos, al final viene, como se han vendido por 6.733.425 euros cada paquete, los 2.500 más las cesiones de los créditos, esos pagos se realizan por Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, financiado 100% por Foro Filatélico, y se van a dos cuentas, al Banco Nacional de Canadá, a nombre de Dumar Investment en principio,
y al JP Morgan Chase Bank de Nueva York de Dun & Bradley. Tenemos el tracto de todas las transmisiones, de todas las transferencias. La sala lo conoce bien, no vamos a insistir en eso. Sí. Pero sí quiero que... Bueno, hago notar de todos sí. modos que yo, que he descargado el auto de procesamiento, esta documentación que yo aporté, en principio, solo ha sido utilizada a efectos de inteligencia, porque lo que pone el auto de procesamiento es que la base de la acusación es exclusivamente los documentos que han facilitado los jueces y tribunales canadienses y estadounidenses. Es decir, esto que yo he hecho es un informe para, digamos, aclarar algunos puntos, pero esta documentación que yo he aportado solo tiene ese valor, sí. En principio, porque es documentación, digamos, a la que no se le ha dado ningún valor dentro del proceso. Bueno, pero yo estoy encantada de explicar todo y aclararlo. Mire, que quede claro que a esto no va a servir. No, mire, doña Teresa, sí. La documentación de las transferencias bancarias desde España a Canadá y desde España a Estados Unidos, eso es una documentación que nos han proporcionado las autoridades canadienses claro. y americanas al juez instructor español por comisión rogatoria. ¿De acuerdo? Claro, que la base no son mis documentos. Claro. Mire, y ahora quiero exhibirle un documento de un cuadro que se incorpora en su informe. Sí, el cuadro de cómo Forum va financiando la operación. No, en realidad no se refiere a eso, doña Teresa. No. Este cuadro, no, espere, sí, este es enviado por las autoridades canadienses con el tránsito. Sí, espere un momento. Sí. Señorías, el documento se encuentra en la misma ruta, el mismo CD o el mismo DVD. El documento se llama Contestación de Canadá, 3 de julio de 2009, páginas 4 a 7. Mira, ahí tiene usted 4 hojas impresas que habría que unir por la derecha cada una para ver el tránsito. Y si uniéramos una con otra, pues veríamos el tránsito del dinero. Pero estamos hablando ya del tránsito desde Canadá. Desde Canadá hasta que sale de Canadá con destino desconocido. El tránsito de España a Canadá lo conocemos, ¿de acuerdo? Y después el tránsito de Canadá afuera, una parte nos la proporciona las autoridades canadienses y otra parte está proporcionada a usted aquí en la contestación de Canadá. ¿Sabe usted quién elaboró este cuadro? Pues yo sé que lo elaboraron inspectores de Canadá, inspectores de Hacienda de Canadá, que contestaban a preguntas mías. Usted relaciona en su informe cuál es el destino conocido hasta donde ha sido posible. Yo lo único que sé es que en la acusación que los señores Saint-Laurent y Renard hicieron en demanda de responsabilidad civil mía, salían una serie de afirmaciones hechas por ellos y venía también un informe del inspector Fortin de Canadá, que era el que había llevado sus expedientes. Si hizo el señor Fortin o no este cuadro, yo no lo sé. De acuerdo, pero vamos, creo que colaboraba con él un equipo. Bien, en todo caso digo que usted hace constar en su informe hasta donde le es posible. Sí. Es decir, cuál es el destino final último. Eso es, cómo va saliendo de Canadá el dinero. Hasta donde es posible, ¿vale? Hasta donde ha sido posible. Sí, de Canadá siempre sé cómo ha salido. Sí. Lo que no sé es después de Estados Unidos o de Francia o de Chipre o de eso ya no sé qué ha pasado. Ahí ya no he podido tirar más del hilo. Mire, usted en definitiva considera que las diferencias de pago entre los precios de las acciones de Parque Marítimo Naga, el de Parus, y el pago a Dumar y Dun & Bradley, esa diferencia es un sobreprecio injustificado. No, eso fue en principio un indicio que yo encontré de que había algo raro en esa operación. Una vez que elaboré el informe,
Aquí esa parte no tiene la menor importancia. Bien, entonces... Se hace constar, pero eso no tiene importancia. La importancia está en que una cosa que a Firepower y Euromol le había costado 4.400.000, que ya está bien porque ahí detrás no había nada, más que unas expectativas que nunca se cumplieron, en aquel momento costaron 17 millones de dinero a Foro. Eso es lo que a mí me importa resaltar. En 2 años y sin que hubiera ninguna inversión, ni mejora de las expectativas, ni nada de nada de ¿Nos nada. lo repite, por favor? Sí, repito, que digamos, el leitmotiv del informe que yo hago sobre Cointel en el año ya 2014, con todos estos elementos en la mano, ya digamos la parte de la diferencia entre las acciones de Parque Marítimo Anaga compradas por Gruposa a Farus y la diferencia de precio con las compradas a Dun & Bradley y Duman Investment no tiene mayor importancia, porque además ya lo he explicado. A Farus se le devuelve lo que él había aportado, el 1.800.000 que había aportado para que a su vez se comprara a Freestar Investment lo que fuera, era un blanqueo. Eso a mi modo de ver era simplemente un blanqueo. Lo prestó a Cointel, Cointel lo largó por ahí y ahora se le devuelve. Se le devuelve, supongo que con los intereses de los 300 y pico mil euros que se debió quedar en la operación. Y lo otro sí era verdadera, digamos, salida de dinero. Farus se queda en España, recupera su 1.800.000, como no había hecho la aportación, sigue sin hacerla. Es decir, son 4 millones y pico los que recibe, pero en realidad eso va a la aportación, 2 millones y algo, y lo que recupera es el 1.800.000 que había aportado en el año 2002 para que se lo llevara a Freestar Invest. Ya está, sin más. Y lo que tiene importancia es la otra operación, la compra de las acciones de Cointel. La compra de las participaciones de Cointel de las por grupo. Participaciones de Cointel por grupo. A Duma, sí, son 17 millones de euros y ya ahora mismo, y ya el Grupo Unido tiene la totalidad de las acciones de Parque Marítimo Anaga. Pero claro, no solo le han costado los 17 millones, le han costado los 17 millones y luego los otros 4 y pico que ha tenido que pagar a Farus. Es decir, Parque Marítimo Anaga le ha costado 21 millones. A Forum Filatel. A Forum. Pero la primera operación a Farus no le ha supuesto, digamos, más que 300.000 euros de beneficio. Porque dio dinero a Cointel para que Cointel lo sacara a Freestar Investment y la ampliación de capital que se le paga aquí, pues hace la aportación y ya está. O sea, tampoco la beneficia, digamos, Farus. Oiga, en las actuaciones de comprobación tributaria respecto al Grupo Unido, alguien de Grupo Unido le propuso el valor de la inversión en Parque Marítimo Anaga, cuánto estaba costando, o si esa inversión era... No, nada. O sea, nada. Bastante hacían con pelear con los canarios y demás, a ver si sacaban algo de Parque Marítimo Anaga. No, nada, ellos son unas personas que van a gestionar económicamente, no, o sea, jurídicamente nada. Bueno, no tuve enfrente un abogado. Pues muchas gracias, ninguna pregunta más seria. ¿Las acusaciones particulares, alguna pregunta? Sí. Señoría, con su venia, Julio Aranda por Enil de Villar. A las preguntas que le ha hecho el Ministerio Fiscal, señora Yavar, en la primera fase de su interrogatorio, me ha parecido, a lo mejor ha sido una impresión errónea, que ofrecía usted alguna duda acerca del carácter mercantil o financiero de los contratos de Forum con sus clientes. Lo digo porque de la documentación que se le ha ido exhibiendo, en concreto de este informe, hay una serie de páginas de insertos donde, a mi criterio, usted en aquel entonces, cuando lo redactó en el año 2006, dejaba claro que usted consideraba que los contratos de Forum con sus clientes... Perdón, ¿2005 o 2006?
2005 querrá decir, ¿no? El informe, sí, efectivamente, 2005. 2005. Ofrecía sí, usted porque el otro fue una ampliación sobre 4 aspectos concretos. Así es, y me estoy refiriendo en concreto a las páginas 23 y 50 de ese informe en cuestión. Quiero que ese tema nos lo aclare, por favor. 23 y 50. 23, no. Este tribunal lo que había entendido es que precisamente no ponía en cuestión la naturaleza jurídica de los contratos y que fuesen de naturaleza mercantil. Lo que hizo referencia constantemente la señora Yabar era la obligación de representar la imagen fiel, y eso obligaba a tener en cuenta la operación económica que estaba detrás de esos contratos de naturaleza mercantil. ¿No es así? ¿Le he entendido bien? Mejor que yo, lo ha dicho. Perfecto. Entonces, señor letrado, lo entiendo innecesario. No se pronunció sobre la naturaleza jurídica de los contratos. No, además está bien claro dentro del propio informe que nosotros elaboramos un balance de acuerdo con unos principios de imagen fiel, lo cual no quiere decir que califiquemos los contratos, libremos el cielo, que además eso ya era una cuestión, digamos, que no nos correspondía a nosotros. Nosotros, en principio, estábamos vinculados con una ley. ¿Tiene otra pregunta, por favor? Sí, gracias. Mire, ha descrito usted con bastante exactitud cuál era su impresión acerca de el negocio de Forum, cómo se caracterizaba, las compras de sellos, las ventas, las listas de precios, las sobrevaloraciones. Esta opinión, ¿cuándo llega a la agencia tributaria, los técnicos, cuándo llegan a estas conclusiones? ¿En el 2005, cuando iniciaron la inspección? ¿Nos puede concretar, por favor, ese matiz? No, pues yo le puedo ir diciendo. Esto fue una cosa que fuimos formando, una impresión, comprobamos poco a poco los puntos que se nos manifestaban dudosos, fuimos recopilando todos los antecedentes y todas las pruebas que pudimos acerca de cuál era la naturaleza de las sociedades interpuestas, claro, como es natural, los catálogos que inmediatamente compramos, en fin, también yo tenía algún conocimiento porque había sido coleccionista de sellos en su momento, en mi juventud, y lo sabíamos. Quiero decir que íbamos sabiendo una serie de cosas añadido a una serie de conocimientos que yo, por ejemplo, tenía porque había estado inspeccionando compañías de seguros desde el año 90 hasta que me nombraron jefe de equipo de la ONI en el año 96. Entonces yo sé valorar un patrimonio y sabía que los compromisos evidentemente tenían que reflejarse y que a continuación debían cubrirse en el activo con unos bienes que tuvieran una digamos, entidad conveniente para cubrir el pasivo. No sé qué más le puedo explicar. Todo eso no se hace en un día. Esta inspección se empezó en julio del año 2003 y las conclusiones de este informe están hechas justo 2 años después. ¿Alguno de los poco a poco? Sí, ¿alguno de los ejercicios anuales que ustedes examinaron arrojaron un resultado distinto a aquellos otros que constan en este informe del año 2005? Es decir, ¿en qué sentido? ¿Que si había algún año con beneficios? Sí, algún año con beneficios, algún año en el que el negocio no fuera deficitario. Era imposible, absolutamente imposible, porque la rentabilidad del negocio era bajísima al lado de los compromisos que iban adquiriendo cada año nuevos. Es decir, gracias a que la empresa crecía en el número de contratos y en el volumen de comprometidos, podía ir atendiendo a los compromisos de los que vencían, pero claro, a su vez el déficit iba aumentando paulatinamente, pero de manera inexorable. Además, si yo gano un 10% de lo que me comprometo a pagar, a ver con qué lo lleno, y los sellos valían lo que valían. Por más que pudimos aumentar el activo con el valor de unos sellos, que sabíamos que el día que este negocio dejara de funcionar no iban a valer nada, pero pusimos el coste
el coste, que ya sabíamos que era un coste muy incrementado y que además no tenía explicación, porque estaban los sellos destruidos, estaba el carácter vinculado eso de lo los... hemos entendido, Sí. lo hemos Más entendido. no Ya se no hace puede, falta que nos lo repita. más no se puede hacer. Ningún año pudo tener. De hecho, no sé si conocen ustedes las actas de inspección que se han hecho para devolver los 300 millones del impuesto de sociedades que se ha devuelto a la administración concursal, ya ahora hace relativamente poco, en el año 2015. Ahí queda perfectamente explicado. No se preocupe, lo hemos entendido, ya suficiente. Otra pregunta, señor letrado. Sí, señoría, muchas gracias. En consecuencia, desde que ustedes han examinado la realidad contable y negocial de Forum, ¿siempre estuvo en quiebra? Sí. Yo él siempre si quiere, no lo puedo decir, no si puedo quiere, hablar le contesto. de los años. Si quiere le contesto yo. Es Lo que tengan que sea, que no hayan dicho, si se claro, consideran es bastante que yo contradictorios creo lo que que hayan dicho, basta que nos yo lo creo digan. que la pregunta es absolutamente redundante, porque por el propio mecanismo que hemos explicado de funcionamiento, la empresa nunca ha estado en otra situación que la de quiebra. Bien, miren, al tomo 12, que está en la pieza documental 2 de la Agencia Tributaria, folios 5.357 y siguientes, que les puedo proporcionar, realizan ustedes una valoración sobre el resultado del impuesto de sociedades y del IVA del Fórum Filatélico en los años 2003 y 2004. Por ejemplo, en el año 2003 el resultado que salió de ingresos era 24 millones de euros y en el 2004 46 millones, y en IVA en el 2003 24 millones y medio, en el 2005 47 millones 100.000. ¿Significa esto que en 2 años Fórum Filatélico duplicó su volumen de negocio? No exactamente, duplicó su volumen de base imponible. Efectivamente. El De cálculo, base imponible declarada. el cálculo del impuesto es el resultado de un proceso que no es exactamente correlativo entre el volumen de ventas y el beneficio. Hay muchos componentes para llegar al beneficio y a la base imponible del impuesto que da lugar a la posible cuota del mismo. Claro, ¿no? puede tener una base imponible positiva teniendo un saldo contable negativo. Bien. Eso es así y lo sabemos todos. Bien, miren, al tomo 7 también de la pieza 2 de la Agencia Tributaria, los folios 3.194 a 3.210, en el último de ellos establecen una serie de conclusiones, y es que dicen que las ventas contabilizadas del 2001 fueron 86.500 millones de pesetas. Ustedes calculan las ventas en 129.400 millones de pesetas y dicen que hay unas ventas calculadas superiores a las contabilizadas en 42.800 millones de pesetas. Perdone, No. Eso no lo hemos podido decir nosotros. No, ojo. Quizás se haya hecho un cálculo al contar que los sellos que dijeron después que destruían, para nosotros, si se hubiera vendido esa mercancía de verdad, podían haber supuesto esas ventas. Pero eso es una hipótesis que luego inmediatamente se rechaza y se dice, ojo, que no hay ventas ocultas, que aquí lo que hay es compras innecesarias. Efectivamente. Compras innecesarias. Ante la evolución, ante la documentación que existe, de que compran más de lo que necesitan para vender, se le pregunta en su momento a Fórum Filatélico que qué pasa con eso. Si tienen las compras reales, si eso es destinado a la venta, es que o hay mayores ventas o hay menos compras. El resultado de eso es que las ventas son las que son, las compras formalmente son las que son, pero hay una parte de esas compras que son destinadas a destruirse. Entonces, esa suposición, porque estamos conociendo qué sucede, esa suposición no es factible posteriormente cuando se ve que lo que realmente sucede es que destruyen parte de los sellos comprados. Claro, no los destinan a las ventas. Se les dio las dos posibilidades. Oigan, si ustedes compran estos sellos y no sabemos dónde están, porque no estaban en inventario y no estaban en las ventas que habían hecho, ¿dónde están? ¿Tienen ustedes ventas ocultas? Porque si tienen ventas ocultas, calculamos con el margen con que venden que tienen este importe de ventas ocultas. Pero si ustedes nos dicen lo contrario, claro, nos dijeron lo contrario, que los destruían, entonces se acabaron las ventas ocultas. Eso era una opción que se les dio a ellos. Quiero decir, una opción lógica, una pregunta lógica. O tienen ustedes ventas ocultas
o compran ustedes mucha más mercancía y nos la están ocultando. Entendido, muchas gracias. ¿Ninguna pregunta más? Entiendo que acabaron. Por la defensa, si la defensa del señor Briones considera que va a ser un poco extenso su interrogatorio, prefiero que lo deje para mañana. La defensa siguiente. Lo agradecería este tribunal. La defensa siguiente. No. ¿Perdón? No va a hacer preguntas. Siguiente. Sí, por favor. Disculpe la sala, Miguel Cuellar, letrado al señor López Gilarte, muy brevemente. Ha dicho usted, señora Llavar, que la inspección duró 2 años. No, la inspección duró más. ¿Puede decir, por favor, cuánto duró la inspección? Pues mire usted, la inspección hasta que se hizo el informe duró 2 años. El segundo informe y hasta que se hizo la paralización de actuaciones por parte del magistrado instructor de la causa, pues fueron 3 años. 3 años. ¿Por qué duró 3 años? Pues mire usted, entre otras cosas, hacía unos meses que habíamos ampliado a 2002. Entonces, esa última parte siguió inspeccionándose. Y también quedaban muchas preguntas pendientes de los años anteriores. Y dentro de las actas, que si usted no las conoce, se las podríamos facilitar, se dan todas las dilaciones imputables a la sociedad, que fueron innumerables. O sea, no corrió el tiempo. Prácticamente no corrió el tiempo, porque claro, se acusaban las dilaciones continuamente y a esto nos han contestado de forma incompleta. Completen ustedes. Y luego resulta que nos daban unos soportes y los soportes estaban equivocados. Y cuando nos daban los comprometidos, resulta que chequeábamos y les sacábamos que nos habían ocultado no sé cuántos miles de contratos. Y vuelta otra vez a hacer... No. Además, era inacabable, o sea, inacabable. Yo que no estuve todo el tiempo, sin embargo, como ha habido petición de información a otras administraciones tributarias fuera de España, esto, de acuerdo con el reglamento de inspección, supone una interrupción en el cómputo del plazo de realización de la comprobación hasta que se consigue esa contestación de las administraciones tributarias europeas. En fin, que hay muchas... Por tanto, fue una inspección compleja y los supuestos de hecho sobre los que se basaba la inspección eran complejos. Muy complejo, entre otras cosas porque no pudimos disponer de la contabilidad. No nos la dieron más que a nivel de 4 dígitos, que como comprenderá eso no es nada, y finalmente a mí me dieron 2002, después de mucho pedirlo, 2002, ya muy avanzada, allí por el febrero de 2005, me dieron 2002, una copia en soporte informático. Fue una inspección compleja. Teníamos que ir, dejar pedido. A continuación, ¿lo entendían o no lo entendían a la mitad? Oiga, que hemos pedido esto y nos ha dado lo otro. Otra pregunta, señora Llavar, que pretendo ser breve. Cuando ustedes inician esta inspección, se lo pregunto desde la más absoluta ignorancia, ¿recaban antecedentes de otras inspecciones por los mismos conceptos tributarios de otros ejercicios? Lo he explicado. Precisamente porque como en AFINSA se había pedido que se unificara el criterio del Tribunal Económico Administrativo Central y no había considerado esa petición, pero a mí me pareció, digamos, legítima la petición de que se diera los criterios y se unificaran. Pero le pregunto con respecto a la misma entidad, no con respecto a FINSA, con respecto a antecedentes de otras inspecciones por un filatélico. Inmediatamente empecé la inspección, pedí la inspección anterior, comprobé que efectivamente no se había regularizado esa dotación a la provisión de Pero recuerda usted si la administración tributaria como resultado de esa inspección ordenó a Forum Filatélico regularizar algún tipo de situación o esa inspección terminó en la cuestión fiscal. Hubo regularizaciones importantes, pero esa partida en concreto, que era solo del año 89, porque la dotación se hizo en el año 89, esa no se regularizó, con lo cual eso lo sabían bien los señores de AFINSA, a los que se les había regularizado las dotaciones que habían ido haciendo a una provisión de responsabilidad. Por mi parte nada más, muchas gracias a la sala.
Siguiente. Sí, con su venia a la defensa de don Juan Macía. Muy brevemente, mire, es sobre un informe. He traído fotocopia porque no le han preguntado por este informe y por el que no lo recuerden. Es muy breve, son los folios 82 y 83 del tomo 1 de la pieza documental 1. He traído una copia también para la sala. Mire, es muy sencillo. No sé si recuerda este informe, la señora Yavar. En este informe cuenta que la Fiscalía Anticorrupción le dice que le pide que haga una investigación sobre el patrimonio de Fórum Filatélico y de sus administradores, de sus miembros del Consejo de Administración. Sí, esa es un trámite que a veces se hace con nombre y apellidos del inspector o del perito, mejor dicho, que quieren que haga el informe. Entonces, la cuestión es que lo que a mí me llama la atención es que, como se ve en el folio 83, cuando ustedes, luego hay un anexo que no he traído la copia, pero cuando ustedes hacen la averiguación del patrimonio de los miembros del Consejo de Administración, hacen la averiguación respecto de 4 miembros del Consejo, pero no les llama la atención y no investigan el patrimonio de don Juan Macía, que también pertenece al Consejo. Yo quería saber... Me parece que era porque no tenía representación de la sociedad. Puede ser o responsabilidad. Yo en algo... Esa es la pregunta. ¿Si había visto usted alguna diferencia entre las responsabilidades en la sociedad de don Juan Macía y la del resto de consejeros para que a usted no le llame la atención y no le preocupe la situación en este informe de don Juan Macía? Era secretario, no administrador, quizá. Tenía un estatus que no le hacía directamente miembro del Consejo o responsable de las decisiones que adoptara el Consejo. Pero luego se hizo, cuando se hizo el informe, se hizo de todas las personas del Consejo y de alguna serie de personas vinculadas, etcétera, que consideramos conveniente también. Esa era mi única duda. Muchas gracias. No hay más preguntas. Sí, con la venia de la sala, señoría, perdón, al hilo de lo que ha comentado César Díaz Toledo, en defensa de José Carrera Sánchez y Rafael Ruiz Berri. Únicamente solicitar a la sala, dado que mañana va a haber una nueva sesión en la que van a estar presentes los testigos peritos, solicitaría de la sala que me permita interrogar mañana y así intentaré agilizar más. ¿Algún otro letrado, por favor, siguiente letrado, que podamos ir Con la venia de su señoría, soy Luis Jiménez, en representación de don Ángel Tejero. Buenos días, señora Yavar. En autos consta, quisiera que se le exhibiera simplemente... Por favor, hable un poco más alto, que le oímos mal. Discúlpeme. Quisiera que se le exhibiera simplemente a efecto de ratificación en el tomo 202 a la página 66.161 y en el tomo 203 a la página 66.330. Estos dos documentos que le van a enseñar, señora Yavar, es el informe de actuaciones de inspección sobre Creative, Atrio y Stamp Collector. ¿Tiene conocimiento de ellos? Sí, los elaboré yo. Los ha elaborado usted. Sí. Entonces se ratifican el contenido que hay en ellos. Sí. De acuerdo, pues no hay más preguntas, señora. Con la señoría, Eduardo José Martín, en representación con Mario Randall. Yo preferiría también hacer el interrogatorio mañana, señoría. Este tribunal les agradece que podamos agotar más el tiempo de hoy. Entonces, realmente ya hemos dejado 2 defensas. Si no es indispensable, prefiero que concluyan hoy. Si no es indispensable. Es que alguna de las preguntas puede afectar a mi derecho de defensa de mi representada. Prefiero que sean contestadas. ¿Cómo? ¿Cómo dice usted? Vamos a ver, si el interrogatorio de estos dos señores se realiza en unidad de acto, yo prefiero hacer preguntas después de que haya preguntado a la defensa principal, del principal implicado. Señor letrado, pero eso nos lleva a un callejón sin salida. Si todo el mundo quiere ir detrás de los demás, pues ninguno empieza. Yo le ruego que haga su interrogatorio. Tómelo como un ruego. Tómelo como un ruego de esta presidencia. Bueno, sí, señoría, voy a hacer una pregunta. ¿Conoce el informe del señor Maximiliano Linares Gil, el director jurídico de la agencia tributaria?
Perdón, de Maxim... Sí. Linares, sí. Explica para que todos podamos seguir a qué informe se refiere y se lo refería al tribunal. Es un informe de julio del 2005 sí. Que se redactó seis días después del suyo. Vamos a ver, lo conozco, pero no pudo influir en mi informe, ojo, porque fue posterior a mi informe. Vale. ¿Sabe usted más o menos la teoría principal de ese informe? O sea, lo que plantea, la hipótesis que plantea el señor director. Mire, la hipótesis que plantea, espere, ilustre usted al tribunal, no es una pregunta al perito, entonces ilustra al tribunal y después ya vemos si a la vista de eso, que supongo que es lo que usted pretende, tiene el perito algo que rectificar. Sí, si se le puede escribir el documento. No es un informe que haya hecho ella. Ilústrenos en 4 palabras cuál es la tesis principal del informe para que así pueda el perito explicarse. Bueno, principalmente lo que dice el director jurídico en ese informe es que entiende que los hechos que están inspeccionando y que han sido informados previamente 6 días antes por un informe de esta señora y de don José Antonio no son constitutivos de estafa. Pues si se trata de esa cuestión de si son o no constitutivos de delito, no ilustra el... No, de delito no, él dice que de estafa. De delito de estafa no es ilustrativo para este tribunal. Esa pregunta es innecesaria. Siga, por favor, con otra pregunta. Me ha parecido escuchar a don José Antonio García, que ha dicho en su declaración que los sellos se los recompran a sus clientes porque ya se lo habían vendido previamente. Esa afirmación no quiere decir que ya usted sabía en el momento que redacta el informe que se producen unas compraventas mercantiles. No ha entendido, espere por favor, que el tribunal no ha llegado a entender la pregunta. Directamente el señor ha hecho una afirmación contundente, creo que la segunda o tercera pregunta. Los sellos Forum se los recompraba a sus clientes porque ya se los habían vendido previamente. Sí. Esa afirmación, dentro de su experiencia como inspector y redactor de este asunto, ¿no?, del informe con relación a este asunto, no significa que hasta de hoy él considera esas compraventas mercantiles. Es que lo que se ha referido es que aunque el sustrato fuese un contrato de naturaleza mercantil, en lo que naturaleza en la que ellos no entran, ellos se han referido a la realidad económica que se encontraba detrás del documento. Entonces, es innecesaria la pregunta. No afirmaron en ningún momento que la naturaleza de los contratos no fuese mercantil. Señoría, muy bien, vale. Tercera pregunta, esta para la señora Yabar. Ella literalmente ha dicho, el negocio era siempre ruinoso. ¿Desde cuándo? Ya porque está usted... contestada. No, ella no ha dicho la cronología. Ella ha dicho los años que... Sí, ya la han contestado. Han dicho que con esa estructura desde el inicio tendría que... Desde el inicio, desde la Constitución. ¿Me corrigen si me confundo? No se confunde, no, es correcto. Desde el inicio, 1980, 1979. Eso es lo que ha dicho, eso es lo que han dicho, señor letrado, sí. Con esa estructura, desde luego. Esta es una pregunta dirigida a los dos. ¿En algún momento la inspección tuvieron algún tipo de comunicación con las empresas de seguro, con Joy? Pedimos los contratos, los analizamos, vimos que lo que se aseguraba eran los daños físicos de la mercancía y bueno, pues supimos que tampoco había habido incendios ni era fácil que los hubiera. ¿Cuántos contratos de las aseguradoras llegaron a ver? ¿De todos los años? Desde... No, de los años en inspección. De los años en inspección. Sí.
Bien apoyado, señoría. Muchas gracias. ¿Algún otro letrado? Sí, con la venia de señoría Javier Aparicio, en nombre de Jean Renard. Pues, si pudiera ser, señoría, yo también quisiera solicitar, dado que la señora Yavar ha contestado sobre un informe, la segunda parte de la intervención, me gustaría interrogarla en la sesión de mañana, si es posible. Si su señoría no, pues yo considero que no es conveniente, yo no tengo ningún inconveniente en interrogarla ahora. ¿Habría algún otro letrado que quisiese intervenir ahora? O sea, que entiendo que la defensa del señor San Lorán está en la misma situación. Sí. Sí, por favor. Sí, con la venia de la sala. José Manuel Vázquez, en nombre de Domingo Cuadra. Buenos días, doña Teresa. Sobre el primer informe, que es la pregunta del ministro fiscal, quería preguntarle, a preguntas de mi compañero, ha dicho que era una inspección compleja, y le pregunto, de la lectura de las cuentas anuales publicadas en el registro mercantil, ¿se podía llegar a las mismas conclusiones que llegaron en su informe? ¿O era necesario profundizar aún más en el estudio? No, de la simple visión de las cuentas en el registro mercantil no se llega a esa conclusión. Hay que entrar al análisis del fondo económico de la actividad que está desarrollando Fórum Filatélico. Para un tercero ajeno a la gestión de la empresa, que mira las cuentas anuales, era muy difícil saber la situación era imposible saber la situación de insolvencia, ¿no? Bueno, sí, a mi modo de ver, sí, de una manera fáctica y detallada, sí, aunque, bueno, ya digo que el sustrato de los contratos y de la operación de Fórum son unos sellos que no valen lo que aparece en las cuentas de Fórum, pero es que no aparecen los sellos en las cuentas de Fórum. Pero para eso había que entrar ya en el fondo de los contratos y tener toda la documentación de la empresa. Sí, sí. Vale, muchas gracias por la respuesta. Una segunda pregunta también. ¿Le consta usted antes de la inspección si había algún tipo de denuncias por parte de algún tipo de instituciones, Dirección General de Consumidores, Banco de España, Comisión Nacional de Mercado de Valores, asociaciones, algún tipo de denuncia sobre que se discutiera la solvencia de Fórum Filatélico? En el caso de, yo no sé si fue antes de la primera denuncia o de la ampliación de la denuncia, a mí me suena, estoy hablando de memoria, no sé exactamente en qué diligencia, consta que aportaron algún informe que se había solicitado, yo no sé si a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o a la Dirección General de... ¿A la Comisión Nacional de Mercado de Valores, puede ser? No, a la CNMV no me acuerdo, no me suena, sé que aportaron alguna petición en que figuraba una pregunta en relación con los contratos, alguna denuncia, y se les venía a decir que el sustrato no era financiero y que por tanto no podían ser unos contratos sujetos a la supervisión del Ministerio de Hacienda, de la Dirección General de Política Financiera, ni a la CNMV, ni al Banco de España. La pregunta que quiero preguntarle, doña Teresa, es el contenido de su informe no se apoya en otras denuncias del estudio de su trabajo. Sí, sí. Cierto, ¿no? Claro. Sí. Denuncias a la agencia tributaria. Todos los elementos de juicio que nosotros pusimos son los que creíamos que podían tener algún contenido en relación a la denuncia. Pero son ex novo, es decir, es del trabajo que utilizan ustedes, no utilizan otras fuentes para... No, efectivamente, sí. Eso, muchas gracias. Denuncias no a la agencia citamos tributaria otras fuentes porque, entre otras cosas, se referían simplemente a la calificación de los contratos, asunto que no nos importaba. Vale, me queda claro. Quiero decir que si hubiera denunciado, si hubiéramos entendido que era financiero, lo hubiéramos denunciado al Banco de España. Vale, me queda muy claro. ¿Entienden? Le voy a preguntar muy rápidamente, señoría, sobre el otro informe de Coinfels. Como ha habido un montón de escrituras y de contratos privados que la mencionó el fiscal, quiero que me aclare una aseveración suya. Usted dice que antes de firmar la escritura pública en España, por el la ratificación. Efectivamente, la ratificación ya sabía, le digo textualmente, usted me corrige si lo tomamos bien, que ya estaban pagadas las escrituras.
¿Ya estaban? Ya estaban pagados. El precio de las participaciones ya estaban pagados. Pues ahora mismo no me acuerdo, si lo digo será que está comprobado. Le digo, mira, la escritura de Quebec es de 27... No, estamos hablando de la ratificación española. Sí, cuando se ratifica, quiero recordar que usted ha dicho que ya se habían abonado ya los precios. Los precios. Es decir, la operación en sí, es porque tener yo claro las fechas, doña Teresa. La escritura de Quebec de 27 de julio de 2005. Y la ratificación ante el notario don Alfonso González Delso es el 29 de septiembre de 2005, la ratificación. Ya la operación en sí ya estaba hecha, o sea, lo que es la fijación de precio, todas las condiciones de la compra antes de la ratificación. Pienso que es así, vamos, si he tenido algún error, pues lo doy por corregido. Sí, no, es así, ¿no? Pero vamos, los pagos empezaron en julio del año 2004, me parece que fueron las primeras aperturas de las cuentas en Nueva York y en Quebec, y yo creo que si no era todo, estaba la inmensa mayor parte. O sea, la ratificación fue meramente un acto formal, ¿no? Es decir, ya sabía... Fue una ratificación de una escritura que se había firmado en Quebec en Nueva York. Y con la otra escritura, la de Nueva York, la de Dan Bradley, que fue el 5 de septiembre de 2005, la ratificación ante el mismo notario de Madrid fue el 28 de noviembre de 2005. Es decir, ya le pregunto lo mismo, es decir, ya lo que era lo importante. El grueso ya estaba diseñado anteriormente. Estaba satisfecho. Vale, muchas gracias. Y respecto al destino de los fondos, que se habían hecho anteriormente a la ratificación ante el notario de Madrid, que han hablado ustedes de 17 millones de euros, pero al final son 21 millones, creo que... Bueno, porque una parte se pagó a Faris. Eso. Hablamos del destino, no pueden ustedes localizarlos, ¿no? Cuando sale de Canadá no han podido localizarlos. Vamos a ver, sí. De Canadá sale, por ejemplo, una parte, $1.800.000 canadienses, se van a un notario de París, el cual resulta que cuando seguimos el itinerario del cheque es un depósito de fondos para la compra que hacen unos jubilados franceses, un matrimonio de jubilados, de un castillo, un castillo enorme, con una inmensa, un bosque tremendo. Y bueno, pues 1.800.000 euros no me parece caro, efectivamente, fue buena compra. Y ese dinero se entrega por el notario a no sabemos quién, vale, porque no nos lo dijeron los franceses. Ese castillo pasa en la propiedad de estos dos señores, señor y señora, 2 años exactos, y se vende con una plusvalía de más de 600.000 euros a los 2 años. Y he vuelto a pedirles a los franceses, díganos ustedes qué ha pasado con ese dinero. Se entregó a otro notario en depósito de fondos. Oiga, ¿y quién se llevó el dinero? Resulta que hay una norma en Francia por la que, como eran bienes patrimoniales de unas personas físicas, ahí no podían seguir la investigación. Vaya por Dios. Claro, ahí hemos terminado. Yo ya no puedo seguir más, sigo hasta donde puedo. Un castillo, vale. Luego otros pues van a Suiza, van a Chipre, está todo dicho. Ahora, ¿cómo se saca el dinero de las cuentas de Chipre, de Morgan Anderson & Witter en Suiza o en... Eso ya no lo sabemos. Lo que sí me gustaría preguntarle, usted investiga los números, más que el destino, el origen de los fondos. El origen siempre Forum. Hay un cuadro en el que se va poniendo como Forum envía dinero. De hecho, Gruposa además no tenía dinero, siempre era dinero de Forum. Bueno, y además, como este caso de Cointel, hay así de operaciones, todas con dinero prestado por Forum, que va y que son compras pues como Lusoper o como Semboide y San Joan d'Espí, que no sabían ni dónde estaban las fincas, les costó un año encontrarlas a los administradores. ¿Qué quiere que le cuente? Ya termino. El origen, por tanto, de estos 21 millones de euros son procedentes de Forum. Pero vamos, así sale hoy que se va mañana. De la actividad de Forum.
pues no, de la actividad, del dinero que tenía cobrado. Ya la última pregunta solamente. Una curiosidad. Hay una compraventa que el Ministerio Fiscal le ha exhibido, que es la que hace el notario Allen Labor, que es el eslabón perdido en su informe, ¿no? Mire usted, en los contratos que le ha exhibido el Ministerio Fiscal, veo que están apostillados y legalizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y firmados por un funcionario. Apostillados y legalizados, que no quiere decir que el cónsul nuestro que los